¿Alguna vez has imaginado un universo donde las fuerzas celestiales libran intensas batallas contra la oscuridad y en el centro de esta lucha está Miguel, el arcángel más poderoso de todos? Desde el principio de la creación ha sido una figura central, un guerrero celestial preparado para enfrentar cualquier enemigo que amenace el bien. Pero lo que mucha gente no sabe es que Miguel no solo lucha en el plano celestial, sino que también lucha para proteger a la humanidad de ataques espirituales que muchas veces no percibimos. Ahora, imagínate en medio de esta lucha invisible, con fuerzas del mal intentando invadir cada área de tu vida. ¿Cómo te protegerías? La buena noticia es que mientras enfrentas estos desafíos, hay un defensor imbatible luchando a tu lado. Ese defensor es Miguel, y siempre está listo para actuar, liderando a los ejércitos celestiales en batallas que van más allá de nuestro entendimiento. En el video de hoy hablaremos de la importancia de Miguel, el arcángel, y cómo se convirtió en el gran defensor celestial, alejando el mal del pueblo de Dios. Lo que descubrirás puede cambiar la forma en que ves las fuerzas espirituales que te rodean y cómo te preparas para los momentos de mayor dificultad. No te pierdas este contenido. Suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones y mantente actualizado con las poderosas lecciones que tenemos para compartir contigo. Entenderás cómo Miguel puede ser tu protección en las batallas espirituales de la vida. Imagina un cielo inmenso, donde la luz divina parece bailar en cada rincón, iluminando el infinito. Allí, en el corazón de este reino celestial, existe un ser que destaca por su majestad y autoridad. Él es Miguel, el arcángel. No estamos hablando de un simple ángel, sino del líder supremo de las huestes celestiales, el más poderoso y respetado entre los siervos de Dios. Su nombre conlleva una pregunta que resuena a través del tiempo y la eternidad: ¿quién como Dios? Pero no es solo una pregunta, es un desafío silencioso, una declaración poderosa de que nada ni nadie puede igualar la grandeza del Creador. Cada vez que se pronuncia el nombre de Miguel, trae a la mente la soberanía absoluta de Dios, como una llama que nunca se apaga. Ahora visualiza a Miguel en su posición de liderazgo. Está rodeado de ángeles, cada uno con una presencia magnífica, pero todos lo reverencian. No es por miedo ni por obligación, sino porque desprende una fuerza que trasciende lo físico. Tu autoridad no es forzada sino ganada, un reflejo directo de tu inquebrantable lealtad al propósito divino. Miguel es más que un guerrero. Él es un símbolo. Un recordatorio vivo de que el bien siempre tendrá un defensor, incluso ante la mayor adversidad. Dios lo nombró príncipe del cielo, comandante de las fuerzas celestiales. Y cumple este papel con la convicción de quien sabe perfectamente por qué está allí. Piense en él como el líder de un ejército imbatible. Cuando Miguel lidera, no hay vacilación, no hay incertidumbre. Sus órdenes son claras y su presencia inspira confianza. Es como si cada ángel bajo su mando supiera que, con Michael al mando, la victoria es segura. Su fuerza no reside solo en su poder, sino en su absoluta devoción a Dios y su profunda comprensión del papel que desempeña en la eterna lucha entre el bien y el mal. Miguel no solo lidera, sino que protege. Es el guardián de los cielos, el defensor de la luz, el que está en primera línea cuando el mal intenta desafiar el orden divino. En un reino donde todo es perfecto, tu fuerza es un ancla, una garantía de que la justicia siempre prevalecerá. Miguel se describe en la Biblia como una figura única entre los ángeles. No es un mensajero celestial más, sino el arcángel, título reservado exclusivamente para él. La palabra arcángel proviene del griego y significa ángel principal o príncipe principal, indicando su posición de liderazgo supremo entre las huestes celestiales. En toda la Biblia, Miguel es el único ser celestial mencionado explícitamente con este título, lo que refuerza su importancia única en el ámbito espiritual. El nombre de Miguel lleva un poderoso mensaje: ¿quién como Dios? No es solo un nombre, sino una declaración que recuerda a todos la incomparabilidad del Creador. Esta pregunta retórica resuena como un recordatorio constante de que nadie puede rivalizar con la grandeza y la soberanía divinas. Cada vez que se menciona su nombre, afirma el papel central de Dios en toda la creación. En la jerarquía celestial, Miguel ocupa un lugar destacado. Se le conoce como el príncipe del cielo, un líder que no solo manda a los ángeles sino que también los inspira. Su fuerza es incomparable,
pero lo que realmente lo define es su absoluta lealtad a Dios. Se le describe como un protector, alguien que se interpone entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal. En el libro de Daniel 12:1, Miguel es presentado como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios. Esta descripción no es solo simbólica sino también profética, e indica su papel continuo como defensor de las naciones escogidas de Dios. Su presencia es garantía de que el pueblo de Dios no está indefenso en las batallas espirituales. En Apocalipsis 12, 7-9, Miguel lidera los ejércitos celestiales contra Satanás y sus ángeles caídos. Esta batalla épica demuestra su fuerza inigualable y su papel como comandante supremo de las fuerzas del bien. A pesar de la magnitud del conflicto, Michael triunfa, reafirmando el poder del bien sobre el mal y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Miguel no es solo un guerrero celestial, es el defensor de la justicia divina, el símbolo de la protección y autoridad de Dios. Su posición única y sus acciones descritas en las Escrituras lo convierten en una figura central para comprender la batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Miguel es mucho más que un guerrero celestial, él es el protector elegido por Dios para cuidar de su pueblo. La Biblia lo describe como el príncipe que está a favor de los hijos de Israel, Daniel 10:21, 12:1. Este papel no es solo simbólico, sino profundamente activo y estratégico, mostrando su inquebrantable dedicación a la preservación del plan divino. En el libro de Daniel, Miguel aparece en momentos cruciales. En Daniel 10:21 se le cita como el único capaz de enfrentar las fuerzas espirituales que se oponen a la voluntad de Dios. En ese episodio, un mensajero celestial se retrasa 21 días debido a la oposición del príncipe de Persia, un poderoso espíritu maligno. Es Michael quien interviene, derrotando la resistencia y permitiendo que el mensaje de Dios llegue a Daniel. Este relato nos da una idea de cómo actúa como libertador en medio de batallas espirituales invisibles. Más tarde, en Daniel 12:1, se describe a Miguel como el gran príncipe que se levantará en un tiempo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Este tiempo de sufrimiento será tan intenso que solo la intervención divina podrá traer la liberación. Miguel será el defensor de quienes están inscritos en el libro de la vida, asegurando que sean protegidos y salvos ante el desenlace de los acontecimientos cósmicos. Su conexión con Israel no es solo histórica, sino también espiritual. Se le ve como el guardián que protege la identidad y el propósito del pueblo elegido de Dios. Durante siglos, cuando Israel enfrentó enemigos poderosos y circunstancias desesperadas, Michael trabajó detrás de escena, asegurándose de que el plan de Dios para la nación nunca fuera frustrado. Además de Israel, Miguel también es un símbolo de protección para todos los que confían en Dios. Su obra trasciende fronteras y tiempos, mostrando que la intervención divina nunca está lejos de quienes claman ayuda. Representa la fuerza invisible que lucha por las causas del bien y apoya a quienes son vulnerables frente a las fuerzas del mal. Su presencia en las Escrituras reafirma un mensaje poderoso: incluso en los tiempos más oscuros, hay un defensor celestial que lucha por los propósitos divinos y la protección del pueblo de Dios. Miguel, el arcángel, no solo es un defensor espiritual del pueblo de Dios, sino también el líder supremo en algunas de las batallas más grandes que el universo haya presenciado. No solo lucha contra las fuerzas espirituales, sino que es el comandante de un ejército celestial que libró uno de los mayores enfrentamientos de la historia, la lucha contra Satanás y sus legiones caídas. Esta confrontación se detalla particularmente en Apocalipsis 12, donde el apóstol Juan describe una guerra celestial épica. La lucha no es solo una batalla de espadas o armas, sino una batalla cósmica y espiritual que define la dirección de la creación. Miguel, con su fuerza inconmensurable, lidera a los ángeles fieles contra el dragón, identificado como Satanás, el mayor enemigo de Dios. El dragón, símbolo del mal absoluto, y sus ángeles caídos libran una feroz batalla contra Miguel y los ejércitos celestiales. La intensidad de esta guerra es incomprensible para los humanos, pero es una lucha con consecuencias cósmicas. Satanás, en su arrogancia y deseo de exaltar su trono por encima de Dios, intenta derrocar el orden divino. Sin embargo, la fuerza de Miguel, que se describe como inquebrantable, y la lealtad de los ángeles fieles a Dios son superiores.
En un dramático giro de los acontecimientos, Miguel y sus ejércitos prevalecen, expulsando a Satanás y sus ángeles del cielo. La victoria es abrumadora, pero la expulsión de Satanás del cielo no pone fin a la batalla. Al contrario, la tierra se convierte en el nuevo escenario del conflicto, y Satanás, enfurecido, vuelve sus fuerzas contra la humanidad. La derrota de Satanás en el cielo, aunque decisiva, es solo un capítulo en la lucha espiritual en curso. Es arrojado a la tierra, donde seguirá intentando corromper la creación de Dios, pero con el destino ya sellado. Este evento marca la caída final de Satanás como ser de autoridad celestial, pero todavía actúa con furia en la tierra, buscando engañar y destruir. Su derrota en el cielo, de hecho, no es el fin de la guerra, sino la demostración de que el poder de Dios y de sus siervos celestiales es superior a cualquier fuerza de las tinieblas. Michael, como líder del ejército celestial, no solo es visto como un guerrero, sino también como la encarnación de la justicia y la verdad de Dios. Tu misión no es solo derrotar a Satanás, sino restaurar el orden divino. La victoria de Miguel en el cielo es un presagio de la derrota final de Satanás al final de los tiempos, en el evento conocido como Armagedón. Este evento, profetizado en el Apocalipsis, describe la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, donde, bajo el liderazgo de Cristo y Miguel, Satanás y sus legiones serán totalmente destruidos. Y el reino de Dios será definitivamente establecido. El papel de Miguel, por tanto, es fundamental no solo en la historia del cielo, sino también en la historia de la tierra. Es el líder del ejército celestial, con una fuerza incomparable, y sirve como guardián de la justicia divina. Su nombre, que significa quien es como Dios, es una declaración de su posición única y superior, un ser celestial cuya misión va mucho más allá de ser solo un guerrero. Es un símbolo de esperanza para todos los fieles, asegurando que a pesar de la violencia del mal, la victoria de Dios llegará. Ser incuestionable y definitivo. Michael no es solo un defensor espiritual universal, sino que también tiene un papel especial como guardián de Israel, una nación elegida por Dios para cumplir un propósito divino único. La Biblia nos revela que tiene una relación profunda y específica con el pueblo de Israel, siendo descrito como el príncipe del pueblo de Dios en varios pasajes. En el libro de Daniel, Miguel es presentado como el líder celestial designado para proteger al pueblo de Israel en tiempos de gran angustia. En el capítulo 10, versículo 21, se le identifica como el príncipe de Israel, una figura de autoridad celestial cuya misión es asegurar que los planes divinos para la nación de Israel se cumplan, independientemente de los desafíos o amenazas que puedan surgir. La protección de Miguel sobre Israel es un reflejo del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo elegido, y Miguel, como fiel emisario de Dios, garantiza que ningún mal prevalecerá contra ellos. La visión de Daniel es uno de los momentos más reveladores sobre el papel de Michael en la historia de Israel. Daniel, mientras ora y busca entendimiento sobre el futuro de su nación, es visitado por un ángel, quien le revela las batallas espirituales que se estaban librando en los cielos. El ángel que lleva el mensaje a Daniel es detenido por una fuerza demoníaca durante su viaje hacia él. Entonces interviene el arcángel Miguel, derrotando al príncipe demoníaco y permitiendo que el mensaje divino llegue a Daniel sin más obstáculos. Este evento no es solo una demostración de la autoridad de Miguel, sino también un testimonio de la lucha en curso que tiene lugar en el ámbito espiritual en defensa de Israel. En Daniel 12, versículo 1, la Biblia también describe a Miguel como el gran príncipe que se levanta para defender a los hijos de Israel durante un tiempo de gran tribulación. Este momento es una predicción de tiempos difíciles que Israel enfrentaría, pero Michael, como líder celestial, intercede y protege a la nación en su hora de mayor necesidad. El versículo habla de un tiempo de angustia, como nunca los hubo desde que hubo la nación, pero al final, Miguel será el responsable de que aquellos que están escritos en el libro de la vida sean salvos, mostrando su papel crucial en el plan de Dios para la redención y protección de su pueblo. Michael no solo lucha contra las fuerzas del mal, sino que también actúa como juez y ejecutor de la justicia divina. Su presencia en tiempos de crisis sirve como señal clara de que Dios está atento a los sufrimientos de su pueblo y que, incluso cuando los enemigos parecen poderosos, la fuerza celestial siempre está presente para garantizar la protección divina.
La autoridad y el liderazgo de Miguel son un reflejo de la soberanía de Dios sobre todas las naciones, especialmente Israel, la nación elegida para cumplir sus propósitos. Este papel de Miguel como defensor de Israel es vital para comprender el plan divino para el futuro. Él es el guardián no solo del pueblo físico de Israel, sino también de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sus descendientes serían una bendición para todas las naciones. Miguel, por lo tanto, no es solo un guerrero espiritual, sino también un símbolo de esperanza de que, independientemente de las circunstancias, el plan de Dios para Israel y para el mundo se cumplirá. La batalla entre las fuerzas del bien y del mal no es algo que solo tiene lugar en el mundo visible, sino también en los reinos espirituales, donde los seres celestiales libran la guerra por causas que afectan a toda la creación. Miguel, el arcángel, juega un papel central en este conflicto cósmico, no solo como protector, sino también como líder de las fuerzas celestiales, encargado de derrotar a las fuerzas de la oscuridad. En los relatos bíblicos, a menudo se ve a Miguel luchando contra fuerzas demoníacas, y uno de los momentos más notables de este tipo de intervención ocurre en el libro de Daniel. En Daniel 10, por ejemplo, vemos al arcángel Miguel siendo enviado para ayudar a un ángel mensajero a quien se le impedía llevar a cabo su misión debido a la oposición de una poderosa fuerza demoníaca. Durante 21 días, el mensajero celestial tuvo dificultades para llegar a Daniel porque un príncipe del reino de Persia lo detuvo. La lucha espiritual fue tan intensa que solo la intervención de Miguel, que aparece como uno de los príncipes principales, pudo asegurar que el mensaje divino fuera entregado al profeta. Este pasaje revela no solo la autoridad de Miguel sino también la profundidad de la batalla espiritual en la que está involucrado. La resistencia de las fuerzas del mal no es poca cosa, es poderoso y persistente, y requiere una fuerza aún mayor para superarlo. Michael, con su poder y autoridad, no solo enfrenta esta resistencia, sino que también derrota las fuerzas del mal, permitiendo que la verdad de Dios se manifieste. Esta escena no solo revela la batalla espiritual que se libra en el mundo invisible, sino que también nos enseña sobre la paciencia y perseverancia necesarias en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Aun cuando parece que la respuesta de Dios tarda en llegar, la intervención de Miguel demuestra que, en los momentos cierta victoria espiritual llega a buen término. En el libro del Apocalipsis, la lucha de Miguel contra las fuerzas de Satanás llega a uno de sus momentos más dramáticos. En Apocalipsis 12, vemos una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus ángeles caídos. El dragón y sus fuerzas demoníacas son derrotados y Satanás es arrojado a la tierra, sin más lugar en el cielo. Este evento es una de las mayores manifestaciones del poder celestial, donde Michael, bajo la dirección de Dios, lidera los ejércitos celestiales en una batalla decisiva contra las fuerzas de la oscuridad. La guerra celestial descrita en el Apocalipsis no es solo simbólica, sino que apunta a un acontecimiento real y futuro en el que el mal finalmente será derrotado. Miguel, como líder de las huestes celestiales, desempeña un papel vital en la victoria sobre Satanás y sus ángeles caídos. Esta batalla final es vista como la culminación del conflicto cósmico entre el bien y el mal, y Michael es el héroe que, con autoridad divina, asegura que las fuerzas del mal sean derrotadas de una vez por todas. Esta victoria no solo libera los cielos, sino que también señala el comienzo de un nuevo capítulo para el mundo y la humanidad. Este enfrentamiento cósmico en el Apocalipsis revela que la lucha entre el bien y el mal no se limita al plano físico, sino que se extiende a los reinos espirituales, donde finalmente prevalecerán las fuerzas de Dios. Dirigidas por Miguel. Esta perspectiva también nos enseña sobre el carácter de Michael. Él no solo defiende, sino que lucha activamente contra el mal en nombre de Dios, actuando con autoridad, fuerza y coraje. Su papel es crucial en la implementación del plan divino de redención y justicia. La lucha espiritual liderada por Miguel es una constante en la narrativa bíblica y nos recuerda que el bien siempre prevalecerá. En última instancia, el arcángel Miguel será una figura clave en la destrucción del mal, ayudando a restaurar el orden divino y asegurando la victoria final de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Y así, la historia del arcángel Miguel nos muestra no solo un ser de fuerza sobrenatural, sino un verdadero guerrero espiritual, quien, bajo dirección divina, lidera a las fuerzas celestiales en batallas épicas contra las fuerzas del mal.
Desde su protección del pueblo de Israel hasta la gran guerra en el cielo contra Satanás y sus seguidores, Miguel ha sido la figura que, con valentía y autoridad, asegura la victoria del bien sobre el mal. Su presencia nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la victoria final ya está garantizada para quien sigue el plan de Dios. Este es un poderoso recordatorio, la lucha espiritual es real y continua, pero la victoria de Dios es segura. Y Miguel, con su papel esencial, es el líder de esta batalla, mostrándonos cómo podemos confiar en Dios y sus ángeles para proteger y guiar nuestras vidas. Si te gustó este contenido y quieres entender más sobre estos increíbles temas, sobre la Biblia y las lecciones que tiene para enseñarnos, no olvides suscribirte al canal. Así que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias poderosas y enseñanzas transformadoras. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos develando las verdades más profundas de la palabra de Dios.